Básicamente el storytelling es una palabra que viene del inglés, ¿vale? Es una palabra anglosajona y habla, bueno, pues yo imagino que todos tenemos un poquito de nivel de inglés para entender que habla de contar historias. Y es que contar historias es todo un arte, no todo el mundo es capaz de contar igual una buena historia, igual que no todo el mundo es capaz de contar un buen chiste y hacer gracia, entonces al final el storytelling es una herramienta que tenemos que ir trabajando y practicando, porque nosotros lo que buscamos con el storytelling es conectar emocionalmente con nuestra audiencia y también dejar un aprendizaje en nuestra audiencia a un concepto, ¿no? El objetivo del storytelling en el caso del debate, de la oratoria, de los torneos y de las ligas es muy simple, y es que nosotros lo que queremos es conectar emocionalmente con la audiencia y el jurado. Lo que queremos es hacer bueno, toda esa parte del pathos y el logos. El pathos básicamente es todo lo que nosotros transmitimos a nivel emocional dentro de nuestros discursos, y el logos es todo aquello que nosotros transmitimos de forma racional dentro de nuestros discursos. Dentro de nuestro storytelling podemos transmitir muchísimas emociones, un amplio espectro de emociones. Entonces, el objetivo del storytelling puede ser transmitir una emoción en concreto en nuestra audiencia. Y al final lo que nosotros tenemos que hacer es averiguar qué tipo de emociones queremos transmitir que van a conectar con el mensaje que nosotros queremos contar dentro del storytelling. Además, el storytelling tiene una función muy interesante, y es que evita que nuestra audiencia se nos duerma. Y es que cuando nosotros estamos hablando durante largos periodos de tiempo, muchas veces pues, es muy fácil que nuestra audiencia desconecte. Y es que ahora vamos a lo importante. Muy bien, hemos hablado de cuáles son los beneficios del storytelling. El storytelling es fantástico, es maravilloso, es una herramienta genial. Pero, Javier, ¿cómo construyo yo un storytelling? ¿Qué tengo que hacer para crear un storytelling? Bueno, pues primero tenemos que pensar en las distintas partes o los distintos conceptos que componen un storytelling. En primer lugar, tenemos que pensar muy bien el tema del mensaje y la historia. Lo que nosotros tenemos que buscar es que nuestra historia que estamos contando tenga una gran relación con nuestro mensaje. Entonces, por eso, básicamente, lo que tenemos que hacer es pensar con claridad qué contenido queremos comunicar, y una vez tenemos claro qué es lo que queremos comunicar con nuestra historia, buscamos nuestra historia. Buscar un ambiente, sobre todo cuando estamos contando la historia, tenemos que poner a la gente en situación, contarles en qué lugar determinado nos encontramos y hacer que la gente intentar transmitir, intentar transportar a toda nuestra audiencia a ese lugar donde está sucediendo la historia. ¿Por qué? Y después los personajes. Es muy importante que encontremos personajes que puedan llegar a generar pues, esa conexión y esa empatía por parte de nuestro público. Entonces, por último, es muy importante también que construyamos dentro del storytelling que exista el conflicto, ¿no? Es decir, nosotros presentamos a nuestro personaje, presentamos la situación, pero en ese momento tenemos que plantear el conflicto al que se enfrenta nuestro personaje, ¿no? En este caso, pues puede ser una decisión importante para la persona de la que estamos hablando, o puede ser un suceso que se produce de forma externa al personaje de que estamos hablando, ¿no? Reglas imprescindibles a la hora para mí, a la hora de contar un storytelling. Primero, que mientras más auténtica sea la historia, mejor. Es muy peligroso que cojamos una historia que ya exista y la modifiquemos, sobre todo en el tema del debate. Después, buscar siempre la empatía con nuestras historias, como ya he dicho varias veces. La persona, mientras más cerca tiene la situación y más se parece el personaje principal de la historia a sí mismo o a alguna de las personas que le rodean, por las que tiene una gran cantidad de amor, por ejemplo sus hijos, vamos a conseguir que empaticen de mayor manera con nuestro discurso. No fijamos las emociones que debemos de compartir cuando estamos contando un storytelling, tenemos que intentar que sean reales. Al final, si nosotros no nos creemos nuestra propia historia, es muy difícil que el resto de personas se la crean, y si a nosotros nuestra propia historia no nos despierta las emociones que queremos transmitir al resto de la audiencia, es muy complicado que se la vayamos a transmitir. Y luego también poner énfasis. Como he dicho antes, es muy difícil lograr que una audiencia esté mucho rato escuchándonos y prestándonos atención. Entonces es muy importante que mientras estemos dando nuestro discurso o estemos contando nuestro storytelling, que vayamos poniendo énfasis en las partes adecuadas del storytelling y del discurso. También es importante el apoyo visual, ¿no? Una foto del protagonista de la situación o mostrar el artículo de periódico en el periódico siempre, bueno, eso que estábamos hablando de darle realismo a nuestra historia, pues siempre lo va a fomentar y siempre lo va a hacer más potente, ¿no? El mensaje que estamos transmitiendo. Si no os habéis dado cuenta, durante toda la presentación, pues bueno, yo voy presentando distintos apoyos visuales también, porque el apoyo visual es otra manera de evitar que nuestra audiencia se pierda, ¿no? Y por último, simplificar. ¿Vale?
No debemos de darle complejidad a nuestras historias en el área del storytelling, sobre todo cuando estamos hablando de temas de debate y oratoria. ¿Por qué? Porque primero contamos con una cantidad de tiempo limitada y como sabéis, bueno, pues el storytelling, ahora hablaremos un poquito de dónde lo podemos situar, qué tiempo puede durar, pero tenemos un tiempo limitado para hablar, entonces es importante que nuestro storytelling lo hagamos simple y corto. ¿Por qué? Si lo estamos utilizando en un discurso para un concurso de oratoria, en este caso, no tenemos compañeros con los que trabajar, entonces nosotros llevamos todo el storytelling y yo recomiendo que el storytelling lo troceemos dentro de nuestro discurso. ¿Por qué? Porque de esta manera lo que estamos logrando es no tener un pico de atención de nuestro público, no tener un pico de conexión emocional con nuestro público y luego perderlo, sino que ir manteniéndolo a lo largo del discurso, ¿vale? Dentro de todo este tema del storytelling es muy importante que seamos conscientes de que un discurso debe de ser como un sándwich, ¿vale? Aquí tenemos a Fitch de Hora de Aventuras comiéndose un sándwich, ¿no? Yo creo que todos estamos familiarizados con el concepto y cuál es el concepto del sándwich. Básico, simple. Es pan, jamón, pan, ¿vale? Entonces nosotros lo que tenemos que conseguir es dar emoción, contenido y emoción a lo largo de nuestro discurso. Entonces lo que nosotros logramos con el storytelling es tener, allá abajo veis esa gráfica que al final representa el interés, la potencia de nuestro discurso, y entonces a lo que nosotros nos interesa es en la primera fase ofrecer esa cantidad de emoción importante, lograr la atención de nuestra audiencia, hacer que la audiencia conecte emocionalmente con nosotros. Después ya vamos al contenido, a la parte más densa, que ahí poco a poco podemos ir perdiendo un poquito a la audiencia. Si vamos haciendo alusiones al storytelling, podemos ir recuperando esos picos de atención de la gente. Y por último, en el cierre, volvemos a cerrar con emoción, con la conclusión de nuestra historia.